Pensamiento del día, sábado 29 de noviembre. Compartir nuestras experiencias. Intentamos encarnar en nosotros las palabras de Jesús hasta el punto de poder lograr llegar a ser esa palabra viviente. La reciprocidad y la unidad emergen en forma evidente cuando se considera el modo que tenemos de vivir la palabra. No nos basta vivirla por cuenta propia, no. Después de haberlas vivido, necesitamos comunicarnos fraterna y recíprocamente nuestras experiencias. Es así como cada uno se evangeliza, es decir, se transforma en otro Jesús, tanto por el empeño que pone en vivir la palabra, como por el esfuerzo que hace para recibir en sí la luz de la experiencia del otro. Chiara Lubich.